Muy feliz sábado, queridos amigos, queridos hermanos de nuestra comunidad de Iglesia UNACH. Bienvenidos a un nuevo culto sabático, hoy sábado 6 de abril, comenzando el segundo trimestre, comenzando ya el otoño, el frío, las hojas cayendo. Estamos contentos de poder compartir con ustedes un nuevo culto sabático ahí en sus hogares. Les damos la bienvenida a esta nueva programación. Vamos a tener algunos espacios diferentes de oración, algunos espacios de adoración también especiales y principalmente con un mensaje del todo especial. Así es que te invitamos a que si estás ahí en tu casa puedas tomar el link de esta transmisión y puedas compartirla con tus amigos, con tus hermanos, con tus familiares, con tu vecindario, y comparte para que más gente también sea bendecida y alcanzada por este hermoso programa. Así es que no olvides, búscanos en YouTube como Iglesia UNACH y también etiquétanos en tus redes sociales a través de Instagram como @IglesiaUNACH. Así que sin más preámbulos te invitamos a disfrutar y compartir este hermoso sábado. Vamos a hacerlo comenzando con una oración. Bondadoso Padre que mora a la altura de los cielos, Señor, damos gracias por este hermoso sábado que nos ha regalado. Gracias porque durante toda esta semana usted nos ha bendecido, nos ha acompañado y sin lugar a dudas que lo seguirá haciendo. Señor, en esta hora queremos pedir que su Espíritu Santo pueda impactar nuestras mentes para que lo que hoy podamos disfrutar y compartir, Señor, pueda ser de gran provecho para nuestras vidas y de crecimiento para nuestra vida espiritual. Damos gracias, Señor, por estar con nosotros y pedimos que esté también con cada uno de los hogares que nos está acompañando el día de hoy. Gracias, Señor, por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. ¿Cuál es la importancia de las Escrituras? Las Sagradas Escrituras son mucho más que un simple libro. Constituyen la infalible revelación de la voluntad divina, sirviendo como el criterio supremo para discernir el carácter de Dios, evaluar nuestras experiencias, comprender las doctrinas espirituales y registrar los actos divinos a lo largo de la historia. Como nos recuerda 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, desde tiempos inmemoriales, la Biblia ha sido objeto de amor y odio, reverencia y condena. Ha inspirado y transformado vidas, pero también ha sido motivo de persecución y conflicto. Es la revelación del único Dios hombre, Jesucristo, el Salvador del mundo. Y en sus páginas encontramos la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad, tal como nos enseña Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hablemos un poco acerca de la revelación general. La vislumbre del carácter de Dios, que proveen la historia, la conducta humana, la conciencia y la naturaleza, con frecuencia se llama revelación general porque está disponible a todos y apela a la razón. Para millares, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, como diría el salmista en el capítulo 19. Por lo tanto, el sol, la lluvia, las colinas, los arroyos, todos declaran el amor del Creador, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Otros ven la evidencia del cuidado de Dios en las relaciones de amor felices y extraordinarias, entre amigos, familiares, esposo y esposa, padre e hijo. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice el profeta Isaías en el capítulo 66.
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, diría el salmista por su parte en el Salmo 103. Sin embargo, el mismo sol que testifica del amante creador puede volver la tierra en un desierto que cause hambre, la misma lluvia puede crear torrentes que ahoguen a familias enteras, la misma montaña puede desmoronarse y luego aplastar. Y las relaciones humanas a menudo envuelven celos, envidias, ira y hasta odio que conduce al asesinato. El mundo que nos rodea da señales mixtas, generando más preguntas que respuestas. Revelan un conflicto entre el bien y el mal, pero no explican cómo el conflicto comenzó, quién está luchando y por qué, o quién finalmente triunfará. Hablemos un poco acerca del concepto de inspiración, la exactitud y la unidad de las Escrituras. La autoridad de la Biblia surge de su origen divino, como lo afirman los mismos escritores sagrados. Fue mediante la revelación divina que ellos pudieron ver las verdades que comunicaron. La inspiración de las Escrituras garantiza su veracidad, como nos enseña 2 de Timoteo 3:16. Aunque los manuscritos antiguos pueden variar en ciertos detalles, la evidencia de su exactitud se ve en su preservación a lo largo del tiempo. La arqueología bíblica confirma la veracidad y confiabilidad de las Escrituras como una revelación infalible de la voluntad de Dios. Hablemos acerca de la unidad. Aunque la Biblia está compuesta por numerosos libros, escritos en diferentes contextos, por diferentes escritores y en diferentes épocas, existe una unidad fundamental en su mensaje. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan entre sí, revelando la misma verdad acerca de Dios y su plan de salvación. Como nos recuerda 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20-21, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesús, en relación a la autoridad de las Escrituras, nos muestra que a través de todo su ministerio destacó la autoridad de la palabra. Cuando Satanás lo tentaba o luchaba contra sus oponentes, las palabras escrito está eran su arma de defensa y de ataque. Mateo y Lucas registran dentro de sus evangelios palabras como las siguientes: no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le preguntaron cómo obtener la vida eterna, Jesús contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús colocó la Biblia por sobre todas las tradiciones y opiniones humanas. Amonestó a los judíos por despreciar la autoridad de las Escrituras, como registra Marcos en el capítulo 7, y los exhortó a que las estudiaran más cuidadosamente, diciendo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Jesús creía firmemente en la autoridad de la palabra profética y revelaba lo que señalaba hacia él. Refiriéndose a las Escrituras, él mismo dijo: estas son las que dan testimonio de mí, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Registra Juan en el capítulo 5, versículo 39. La afirmación más convincente de Jesús en cuanto a que tenía una misión divina surgió de su cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, tal y como lo registra Lucas en el capítulo 24. De modo que sin reservas, Cristo aceptó las Sagradas Escrituras como la revelación autoritativa de la voluntad de Dios para la raza humana. Consideraba las Escrituras como un cuerpo de verdad, una revelación objetiva, otorgada para sacar a la humanidad de las tinieblas, de las tradiciones y mitos, a la luz verdadera del conocimiento de la salvación. Las verdades del Antiguo y Nuevo Testamento, a pesar de haber sido escritas a lo largo de muchas generaciones, permanecen inseparables. No se contradicen unas a otras. Los dos testamentos son uno, tal como Dios es uno. El Antiguo Testamento, mediante profecías y símbolos, revela el Evangelio.
Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Hace una semana terminamos de estudiar un maravilloso libro, 5 libros en realidad, los libros de los Salmos, maravillosos relatos, inspiradores, y siga estudiándolos. Pero iniciamos ahora un nuevo estudio que el autor lo ha titulado El Gran Conflicto. Y la verdad que es atingente a las situaciones que el mundo está pasando, porque estamos en un gran conflicto. Toda la raza humana ha pasado por un gran conflicto. Acuérdese usted el gran conflicto que tuvo Job, por ejemplo, que no tuvo alguna respuesta, pero ahí estuvo. Pero si uno quisiera decir cuál es la temática de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podría decir es Jesús, el plan de la salvación, no sé, varios temas así, pero dentro de esos planes, dentro de todo desarrollo, está nada menos que el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y vamos a estudiar algunas cosas bien interesantes en relación a este tema. Así que los invitamos para que esté con nosotros y permanezca estos meses de abril, mayo y junio. Bienvenidos, bienvenido pastor. ¿Cómo está? Aquí estoy bien, Raúl, gracias a Dios. ¿Le parece un desafío este estudio? Realmente es un tema que para muchos cristianos no es un tema muy claro, muy preciso, como la batalla entre el bien y el mal, cómo vino el pecado al mundo, por qué existe el mal, por qué existe el bien. Durante estos 3 meses nosotros vamos a ir respondiendo esas preguntas para poder tener una palabra de Dios clara y precisa con lo que Dios ha dicho respecto a lo que sucede en este mundo y lo que ha sucedido en el pasado también, e incluyendo en el cielo. Quizá un aspecto bien importante es tratar de encontrar respuestas en la Biblia. Sí. Y no dar argumentos personales, porque de improviso aparece alguien y dice, yo creo que, bueno, si está basado acá, ya no es creo yo. Porque Dios dejó bastante información y si algo no dejó, por algo será, ¿no es cierto? Cierto. Mire, voy a leer este texto que está en Apocalipsis 12, 7 al 9, que es el texto que de alguna manera nos va a llevar a la primer estudio. Dice, puntualmente, dice, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué le parece el texto este de introductorio? Dice, hubo una guerra en el cielo. ¿En el cielo una guerra? Sí, efectivamente, esto sorprende, porque las batallas siempre han sido en la tierra, las guerras aquí en este mundo. Sin embargo, el profeta está viendo algo literal que ocurre en el cielo, aunque hay algo de simbolismo dentro de todo el capítulo 12 de Apocalipsis. Él se traslada a presentar y a ver esta gran batalla entre Miguel, que es Cristo, que Miguel significa el que es igual a Dios, y también el dragón, que es Satanás. Hubo una gran batalla entre Cristo y Satanás, entre sus ángeles y los ángeles de Cristo contra los otros. Y no prevalecieron, dice el texto bíblico, sino que ganó la batalla Jesucristo. O sea, eso es interesante porque hubo un evento que no podemos nosotros ni siquiera imaginarnos, porque nunca hemos estado en el cielo. No sabemos cómo funcionan las leyes del cielo, cómo trata estos temas Dios en su eternidad, pero sí algo nos ha dejado. Pero a mí me interesa el hecho de que hubo una guerra, pero dice que no prevaleció. Sí. Eso significa que allí terminó en el cielo, pero el problema quedó. Fue arrojado del cielo. Claro, arrojado. Arrojado del cielo, y tampoco sabemos nosotros
tan exactamente en qué consistió esta batalla, porque recordemos que los ángeles son seres espirituales, diferentes a nosotros. No entendemos cómo fue el sentido de esta batalla, sin embargo, hubo un alegato, hubo un clímax donde el enemigo de Dios, que es Satanás, no pudo prevalecer y Jesús salió vencedor en el cielo y lo arrojó a la tierra. Claro. Ahora, se entiende que no son guerras físicas en realidad, sino guerras de ideas. Porque vamos a ir entrando en eso, como dice la Biblia, ¿no es cierto? En realidad que hubo una acusación. Ahora, esto que nos habla aquí de esta guerra, nos dice que de alguna manera en el cielo también hay una libertad. No son seres que fueron creados autónomos como robots, ¿no es cierto? Sino que tienen ese poder de decisión y la toman la decisión de acuerdo a lo que Dios le entregó a ellos, esa libertad. Eso es algo muy grandioso. Y incluso el ser humano nosotros la tenemos. Y es tan peligroso a veces porque como seres humanos tomamos decisiones equivocadas a veces y que cuestan en la vida. Efectivamente, Dios creó seres morales que podemos catalogarlos como los ángeles, seres espirituales y morales, los seres humanos, no así los animales u otros seres vivos. Y esta facultad importante que representa la perfección de Dios, darle una autonomía completa y total al ser humano para tomar decisiones, que algunos lo llaman libre albedrío, es para decirnos a nosotros y enseñándonos en la Biblia que Dios respeta lo que nosotros decidimos. Por eso que tenemos que ser orientados para tomar buenas decisiones que sean para bien y no para mal. Claro. Tanto Isaías como Ezequiel nos hablan de esa guerra en el cielo. O sea, no solamente Apocalipsis. Lo interesante es que Apocalipsis está tan ligado al Antiguo Testamento. ¿Eh? Hay tanta referencia al Antiguo Testamento que es realmente extraordinario. Porque algunos hacen esta gran diferencia. El Nuevo Testamento es para los cristianos y el Antiguo no, es una historia de un Dios diferente. Pero me parece que no lo es así. Hay mucha referencia y Apocalipsis toma mucho contenido del Antiguo Testamento para enfocar en sus temas y en sus declaraciones. Claro, el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, aquí nos habla del rey de Tiro. Claro. En el versículo 2 dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y luego en el verso 12 nos dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, y en toda piedra preciosa era tu vestidura de cornelina, etc. Es decir, aquí nos está diciendo la Biblia que Dios creó a un ser santo, un ser perfecto, diferente. El símbolo es el rey de Tiro, pero si uno analiza qué pasó con el rey de Tiro, no corresponde esta profecía al rey de Tiro, e inmediatamente se eleva a una aplicación a Satanás, al principal de los ángeles creados, al lucero de la mañana que dice el libro de Isaías, y que era perfecto. Por eso que Dios no creó a Satanás, Dios creó un ser perfecto. ¿Cómo llegó a ser Satanás? La Biblia también lo explica. Claro, Isaías dice, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Sí. ¿Cómo caíste? Es como decir, el profeta está viendo algo porque dice, se me reveló Dios, me habló Dios, y está diciendo, ¿cómo caíste? ¿No es cierto, lucero? Es como cuando uno reflexiona y encuentra una persona que es buena, perfecta, pero ¿cómo pudo pasarte esto? ¿No es cierto? Pero la Escritura nos dice que él en realidad, cortado fuiste en la tierra, tú que debilitabas a las naciones, y ya empieza a dar algunas ideas, ¿te fijas? Sí. Tú que debilitabas a las naciones. Y cuando se habla de nación, se habla de un grupo. Interesante cómo la Biblia nos va describiendo y nos da tranquilidad, porque los temas que después vamos a estudiar van a ser muy apropiados a la problemática nuestra como ser humano, porque dice que él fue echado a la tierra.
Y alguno argumenta, ¿y por qué no lo echó a otro lugar? Sí, hay un texto bien importante que no hay que pasarlo por alto porque da la explicación, el versículo 15 de Ezequiel 28. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Eso es un tema. Es un tema bueno. Hay ¿Cómo? que recordar que la Biblia llama a esto el misterio de la iniquidad. Sí. En todo caso, cuando uno dice ese poder persuasivo que tenía, ¿no es cierto? Uno dice convencer, como dice acá, la tercera parte de las estrellas del cielo, se refiere a los ángeles. Yo decía, si hay 1.000.000 de ángeles, es harto una tercera parte, pero no son 1.000.000 de ángeles, porque tú sabes que Mucho cuando la más. Biblia habla, las estrellas del cielo, ¿no es cierto? Y sus ángeles cantaban, miles y millones millones, adoraban millones. delante de él. Sí. ¿No es cierto? Entonces, es mucha gente que se convence con el argumento satánico equívoco, ¿no es cierto? Que Claro, Dios es un tirano, que Dios no es amor. En el cielo, lógicamente, Satanás, cuando ya nació el pecado en su corazón, que también tú dijiste, lo mencionaste, que es un misterio, el misterio de iniquidad, como en todo bueno nació algo malo, nació la codicia, nació el egoísmo, y Satanás se transformó en un promotor, en un publicador de sus ideas que eran contrarias a las ideas de nuestro Dios, las ideas del bien. Él contrarrestó mucho la ley de Dios, contrarrestó que Dios era muy coercitivo con su criatura, trató de empañar el carácter de Dios, y en toda esa discusión, que sin duda que duró a lo mejor miles de años, hubo un plebiscito en el cual los ángeles tuvieron que tomar una decisión. ¿En qué lado estamos? ¿En el lado de Cristo o en el lado de Satanás? ¿A quién le creemos? ¿Quién tiene mejor argumentación? Y en esa decisión, como decías tú, una tercera parte de los ángeles del cielo decidió que Satanás tenía más razón que los argumentos que presentaba Jesús. Y 2/3 partes con Cristo. Y la Biblia luego va a explicar también cómo afectó a la tierra, porque Dios creó una raza perfecta, incluso en su creación Él dice que miró y vio que era bueno y bueno en gran manera. Sí. Pero Génesis 3 ya nos comienza a hablar del problema que provocó eso. Claro, hay una situación de aceptación, sí, ¿no es cierto? Se aceptó un engaño y vino la consecuencia, se aceptó el pecado y vino la consecuencia. Y entonces en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, se describe eso justamente. Una situación que quizás no nos imaginamos cómo fue, pero en seres perfectos también entra el problema. ¿No? Bueno, en Génesis tú sabes que Dios dejó el árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2:15, que representa un desafío para el hombre tomar una decisión. ¿Como del fruto prohibido no lo como? Dios le dice que no lo comiera porque moriría. Pero el hombre tenía la libertad de desobedecer a Dios. Y ese árbol tenía ese propósito. Mientras no comiese ese fruto, se mantenía la lealtad a Dios. Pero si comía, desobedecía y caía allí en desgracia. Esto lo puso Dios porque en realidad este conflicto del cielo pasó a la tierra. Ahora, si Adán hubiese vencido, no estaríamos en la condición en que estamos hoy día. Pero Adán cayó ante esa prueba. Comienza hablando Génesis de una serpiente, ¿no es cierto? Que la Biblia después la va a catalogar también como el engañador, ¿no es cierto? La serpiente antigua, ¿no es cierto? Dice que era hermosa más que todos los animales. Y fíjense que la pregunta que hace Satanás, y eso es lo que uno debería tener en cuenta porque nos va a ayudar a entender algunos conceptos para enfrentar al enemigo, porque hay un enemigo que va a estar presente. Dice, con que Dios os ha dicho,
Y aquí viene una verdad mezclada con error, ¿no es cierto? Aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a decir así que el engaño nunca viene libre de verdad o de luz. Viene detrásito de la oscuridad. ¿Así le había dicho Dios? Bueno, efectivamente, el enemigo, el tentador, el adversario, como se le llama diablo y Satanás también en Apocalipsis, tentó a la primera pareja que Dios puso acá en la tierra. Y en esas tentaciones bien preparadas con preguntas, engañó a Eva, dice el apóstol Pablo. No engañó a Adán, sino que primero engañó a Eva, y Eva le llevó el fruto a Adán. Y en esa desobediencia, inmediatamente le estaban diciendo a Dios el Padre: Señor, no creemos lo que tú dijiste, le creemos a la serpiente. Y ahí se produjo esa desobediencia y esa separación de Dios, y cayeron en el pecado. Esto nos da una luz, cómo fue esta guerra en el cielo, porque yo insisto en la idea, no creo una guerra física, porque aquí tampoco hay guerra física, sino que aquí hay un argumento, o sea, argumentos maliciosos y engañosos, que es lo que usó Satanás en el cielo. Claro, pero algo de físico hay. Pues claro, son elementos físicos los que están tratándose. Claro, por ejemplo, Satanás vivía antes con sus ángeles en el cielo, quizá en Orión, donde está Dios, en las galaxias, no sabemos dónde, pero él fue arrojado a la tierra, o sea, ya no llega más a esos lugares. Claro. Físicamente, él ya no puede ir a ese lugar. Solamente quedó confinado aquí en esta tierra. Eso dice Apocalipsis. Claro. Entonces, ahí está esa parte física aquí, o sea, no son elementos espirituales que están también muy bien. Y son los ángeles son elementos espirituales que se pueden transformar incluso. Pero fíjese, la respuesta de las mujeres también es lógica, porque el alimento que Dios le había dado estaba presente allí, y le dice, ¿cómo que si Dios nos dijo que comiéramos de todo árbol del huerto? Entonces, se fija, ese es el argumento que se presenta. Entonces ella le dice, más, pero como dicen algunos, más del fruto del árbol de la ciencia del mal. Ahí estaba el único lugar donde no tenía que estar Eva, y donde estaba era el único lugar donde Satanás podía llegar para conversar con ella. Satanás estaba esperando. No sé cuánto esperó. Sí. No. Bueno, como dice Romanos 3:23, Adán pecó, su descendencia engendró también ese tema que hablan del pecado original, que la tendencia que Adán pecó hacia Dios, la desobediencia la transmitió a sus hijos. Ese es todo un tema también para discutirlo. Sin embargo, Romanos 3:23 nos dice allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el tema. Satanás nos destituyó de la gloria de Dios, y ahora estamos en esa categoría de destituidos. Pero ahí vamos a ir hablando del Evangelio después, cómo puede nuevamente darnos la esperanza de restablecernos. La idea es que comprendamos realmente que hay un real conflicto. Sí. No es, porque algunos argumentan, no, si Dios es un Dios de amor, al final va a decir a todos que los perdona, pero hay realmente un conflicto que se da en el ser humano, y a todo nivel, a nivel gubernamental, a nivel de individuo especialmente, se da elegir entre el bien y el mal. Siempre va a estar, y quizás no me entiendan mal, va a haber un árbol, claro, en el cual yo tengo que tomar la decisión. Y ahora, ¿cuál es la decisión? ¿Te fijas? Es una decisión física. Extender la mano, y dijo, no lo coman, y para comerlo no fue a masticar allá, sino que extendió la mano, y ahí ya empezó el proceso. Y la agregó a su boca, y tuvo el acto mismo de desobedecer a Dios. Qué triste condición, pero vamos a seguir viendo qué significa eso y cómo este gran conflicto tiene una solución.
Cuando uno mira, Luis, estas escenas que hemos visto aquí de Génesis, pero se encuentra con un texto que está iniciándose el problema, que es Génesis 3:15. Ese sería motivo de analizar a las personas, cada uno, qué significa ese lindo texto. Porque dice, enemistad pondré. Siempre he pensado yo que bueno que Dios puso enemistad, que sintaba algún recelo por ir a tomar el árbol, de dar ese paso equivocado. Claro. Y eso está en la mente del ser humano, pero somos tan obstinados, porfiados, desobedientes, que después nos arrepentimos, pero aún así Dios nos perdona. Enemistad pondré entre ti y la mujer, que es la iglesia, ¿no es cierto? Claro. Entre tu simiente y la simiente tuya. Y allí viene lo maravilloso, porque esto te va a herir. Claro, vas a tener un problema, vas a tener a lo mejor, no sé, un brazo menos, un tobillo menos, pero no te va a matar. Pero sí Dios va a dar una muerte mortal, o muerte mortal por decirlo de alguna manera, hiriéndolo en la cabeza. Claro, Génesis 3:15 nos habla de la primera promesa que Dios extendió para salvar a la raza humana, la promesa de poner esa enemistad entre la serpiente y la raza humana, los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. Y sabemos que esa promesa estaba hablando también indirectamente del futuro Mesías, que sería el vencedor. Tú le herirás en la cabeza. Y también limitó a la serpiente puede molestar en los pies. Dios no hizo esto incluso fue una bendición eso, porque por haber cometido pecado, Dios podría habernos dejado enteramente en manos de Satanás. Pero gracias a la misericordia de Dios y a la gracia divina, Satanás está limitado por palabra de Dios y más limitado por el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual es vencedor del enemigo en el cielo, como ya lo vimos, y también nos ayuda en las victorias aquí en la tierra. Pablo habla de estas situaciones también, ¿no es cierto? Porque él reconoce que el conflicto está como nosotros lo estamos estudiando, el conflicto está, pero ahí, por ejemplo, si tú tienes 2 Corintios 5:21, ¿qué nos dicen estos textos en la inmensidad del sacrificio de Cristo? Yo veo que aquí hay algo que uno no debe comprender, porque mientras leí esto, yo me imaginé el cielo a mi manera, digamos, en esa eternidad, ¿no es cierto? Discutiendo este tema. Porque, ¿qué es lo que dice? Que esto se discutió antes de la fundación del mundo. O sea, el problema se visualizó y se buscó una solución. Y esta es la solución más sabia que se encuentra si uno la analiza desde el punto de vista incluso humano, que es muy corto de vista, por decirlo de una manera. Claro. Adán, como dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y así como el pecado entró por un hombre, también la gracia entró por otro hombre que se llamaba Jesucristo. Y Jesucristo pasó a ser el sustituto, el representante de la raza humana, el que vencería finalmente a Satanás. Porque de todos los seres humanos, como leímos en Romanos 3:23, todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Ya no podíamos enfrentar a ese poderoso enemigo. Pero aquí en 2 Corintios 5:21, que tú mencionaste recién, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que su justicia de Dios fuese hecha hacia nosotros. O sea, Él cargó el pecado que nosotros debíamos llegar y la justicia de Él fue pasada a nosotros. Y esto es extraordinario por una razón muy simple. Yo me voy enseguida al Antiguo Testamento. Tú recuerdas que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Sí. Él hacía sacrificios por su vida, por sus pecados, Claro. y luego entraba y había un silencio sepulcral, voy a decir así, porque si ese hombre no salía, sus pecados no eran perdonados. El Claro. sumo sacerdote. Y por eso que tenía incluso unas campanitas que sonaban y era alegría cuando él salía. Pero ese lo hacía así, mostrando lo que iba a ser el sacrificio de Cristo y su entrada en el santuario celestial. Cierto. Él ahora, ¿no es cierto? Como decía Corintios, él dice, tenemos Al que no conoció pecado. el que no conoció pecado. Y Pablo nos habla Nosotros de, lo hizo pecado. pero se hizo pecado y ahí está lo grande, por nosotros. Por lo tanto, hay un camino abierto
hay un sendero maravilloso para andar por el camino del bien. Y si tú hubieses pecado, dice Pablo, ¿no es cierto? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué abogado? El que conoció el pecado, el que se hizo por nosotros pecados. Así que nos conoce y sabe cómo defendernos. Claro, efectivamente, el método divino o el plan de Dios para que el hombre tuviese la oportunidad de volver a salvarse, volver al Edén, fue a través del mediador, nuestro Señor Jesucristo, que ocupó el lugar del hombre en las batallas contra el enemigo de Dios, que cargó el pecado de todos nosotros, como dice el apóstol San Pedro, y como nos dice aquí Hebreos capítulo 4, 15, dice que Jesús se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él resistió y comprende la raza humana. Y como dice aquí en Hebreos 7:25, dice, puede salvar perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios. Claro. Es decir, nuestro refugio en este momento, nuestro intermediario y representante ante el Padre es Jesucristo. Y esa es la gran bendición del Evangelio. O sea, la Biblia está dando, y Dios ha permitido que llegue a nosotros ese conocimiento, la solución a este problema muy grave, que se inicia del cielo, se viene a la tierra, y aunque no haya algo claro en eso, Dios no lo ha revelado. Yo entiendo que en otros lugares también tuvieron la problemática, pero no aceptaron el problema, ¿cierto? Sí. Pero no lo puedo decir así a ciencia, no lo dice, pero es lógico que algo así tiene que haber pasado. Haber recorrido lo que Dios creó para haber seguido infectando como infectó el cielo, ¿no es cierto? Por eso lo echaron a Satanás y se vino a la tierra. Aquí aceptamos y ahora estamos pasando y sufriendo las consecuencias. Pero es lindo el texto de Romanos porque dice, porque no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Sí. O sea, uno que está muy cerca de nosotros, uno que sufrió, sintió, y es maravilloso. Estaba pensando en lo que fue la misma concepción de Cristo en la tierra. No fue diferente, y eso es muy lindo, no fue diferente a una madre que ahora tiene un hijo. Claro. Es lo mismo, el mismo proceso, no ha cambiado, por lo tanto, se hizo, ¿no es cierto?, igual a nosotros. Se anonadó, dice la Escritura, a sí mismo. Claro, es un gran tema, el tema de la encarnación. Es extraordinario. Entonces, es un tema que no lo vamos a entender totalmente porque un Dios inmenso, más grande que el universo, más sabio que todas las cosas, y transformarse en un hombre que pasó a ser nuestro sustituto, nuestro representante, es algo que no se puede entender, pero estamos en estudio, tenemos que seguir investigando este gran tema. y en la medida que uno siga estudiándolo, siga leyendo la Biblia en relación a los temas que estamos tratando, como son, por ejemplo, estos misterios, que tratamos de darle una explicación, pero humana, vamos a ir comprendiendo, y el Espíritu Santo nos va a ir abriendo la mente y dándonos a entender algunos conceptos que quizás nunca nos hemos imaginado. Mira, por ejemplo, el gran problema del pecado es la muerte. Y cuando tú te acercas a alguien que ha perdido un ser querido trágicamente y no cree en Dios, es muy difícil que tú te acerques a darle un consuelo en Dios. Porque la pregunta que saldría enseguida sería, bueno, ¿y dónde estaba Dios que permitió esto que ocurriera? ¿Te fijas? O sea, no hay explicaciones para este tipo de cosas. Pero yo comentaba hace poco con unas personas, decía, mira, en esos casos tú no tienes que hablarle, sino acercarte a él, y quizá abrazarlo, y ni hablarle siquiera, abrazarlo, y que sienta el cariño, el acercamiento, y que estoy con él en ese momento tan difícil. Yo creo que eso es más válido que cualquier otro argumento, porque cuando se conoce a Dios, como usted lo está conociendo ahora, como está aprendiendo con nosotros a estas lindas verdades acerca de este gran conflicto, introduciéndolo en el tema, usted va a encontrar respuestas y va a poder compartir esas respuestas con otros. Quizás no tienen esta esperanza, no tienen esta tranquilidad y no tienen este sosiego en los momentos difíciles de la vida. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Estamos abriendo un tema delicado,
pero Dios nos puede abrir la mente para entenderlo completamente. Y el cielo será la escuela donde estaremos por la eternidad estudiando el plan de la salvación. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Muy felizados, queridos hermanos, nuevamente estamos compartiendo un espacio diferente en nuestro culto sabático. Estamos disfrutando de este Noti Joven, un espacio especialmente preparado para compartir con ustedes todo el acontecer de nuestra iglesia local a nivel nacional y también, ¿por qué no?, a nivel internacional. Así es que sin más preámbulos, comencemos. Para comenzar, este sábado 16 de marzo, hace unas semanas atrás, llevamos a cabo lo que fue el Global Youth Day 2024, titulado Anuncia a las Naciones, un programa liderado por la Unión Chilena y también la iglesia a nivel sudamericano, donde nuestra iglesia no quedó exenta de participar. Nuestra iglesia, junto con la pastoral universitaria, llevaron a cabo un programa, un impacto, junto con la Sunal Chillán, ahí en el epicentro de la ciudad, en la Plaza de Armas, frente a la gobernación, a través de distintas actividades de impacto a la comunidad. Junto con ello también a Proas, la agrupación de profesionales adventistas de la salud, llevaron a cabo una feria de salud donde mucha gente pudo participar y también informarse acerca de los 8 remedios naturales que como iglesia, ¿cierto?, compartimos constantemente. Así es que fue una jornada muy llenadora, muy enriquecedora espiritualmente para nuestros jóvenes, para los jóvenes de la zona de Chillán, y sin lugar a dudas que también a nivel nacional, internacional también pudieron disfrutar y anunciar a las naciones de que Cristo está muy pronto a regresar. En segundo lugar, el sábado 23 de marzo llevamos a cabo lo que fue el inicio de Semana Santa 2024, titulado La Última Victoria. Esta Semana Santa comenzó con la dedicación del material escrito, el libro El Gran Conflicto, el cual fue preparado para poder compartir con la gente que no conoce las verdades de la Biblia, no conoce las verdades de este tiempo que estamos viviendo, pero que sin lugar a dudas es de gran bendición para cada una de nuestras vidas. La Iglesia UNACH, los jóvenes de la Iglesia UNACH, junto con la pastoral universitaria, se dirigieron hacia el centro de Chillán con más de 100 jóvenes involucrados para repartir material escrito y también hacer algunas actividades de impacto a la comunidad, cerrando todo este sábado con un hermoso concierto aquí en nuestro templo, donde el grupo vocal Paréntesis nos acompañó con un hermoso concierto en nuestro culto joven y también dieron el lanzamiento a lo que fue su primera producción musical titulada Maravilloso Dios. Así es que, sin lugar a dudas, que fue un sábado del todo especial. Para continuar con esta Semana Santa, lo hicimos a través de 3 frentes especiales. El primero, aquí en la iglesia, una semana de oración dirigida por el profesor Mauricio Rojas junto con el Colegio Adventista de Chile y la Escuela Adventista de las Mariposas para todos nuestros apoderados y también para nuestra querida hermandad de Iglesia UNACH. El segundo frente, la pastoral universitaria, junto con los estudiantes que se incorporaron por primera vez y los que ya venían regresando para continuar sus estudios aquí en nuestra universidad, se reunieron en el parque llevando a cabo una semana de oración del todo especial. Y el tercer frente, los grupos pequeños, quienes se reunieron en sus casas para estudiar un material preparado y también compartir una hermosa semana de oración. Cerrando así este sábado 30 con 4 hermosos bautismos que tuvimos aquí en nuestra iglesia, 4 almas que decidieron entregar sus vidas al Señor y estamos contentos de que hayan tomado una hermosa decisión. Finalmente, queremos compartir con ustedes algunas noticias del ámbito internacional. En primer lugar, aquí nos dice que en Bolivia se repartieron más de 500.000 de ejemplares del libro El Gran Conflicto, pudiendo alcanzar lugares
aislados en el país de Bolivia, donde no hay presencia de adventistas. Sin lugar a dudas que fue un proyecto logístico bien grande que se desarrolló en nuestro país vecino y estamos contentos por ello. En segundo lugar, en el norte de Perú se celebraron más de 5.000 bautismos durante esta Semana Santa. Un número muy grande. Estamos contentos porque vemos que la iglesia también está trabajando arduamente en la predicación del Evangelio, también en otras latitudes del mundo. Y recuerda que puedes ser parte de la adoración a través de tus diezmos y ofrendas, enviándolos a través de una transferencia electrónica con los datos que aparecen aquí en pantalla. Y no olvides, ¿cierto?, incluir ahí el correo que aparece en pantalla, tesoreriaiglesia@unach.cl. Sin lugar a dudas que tu compromiso y tu colaboración también es parte de la bendición de todas estas actividades que se llevan a cabo, no solamente aquí en nuestra iglesia local, sino que también a nivel internacional. Y finalmente queremos invitarte a participar de las actividades que tenemos el día de hoy. Hoy, sábado 6 de abril, a las 18:30 horas, tendremos un nuevo culto joven. Un culto joven preparado por los juveniles de nuestra iglesia, quienes se reunieron y van a llevar a cabo un culto de todo especial. Así que si andas por los alrededores, no te quedes fuera, ven y súmate a participar con nosotros hoy a nuestro culto joven a las 18:30 horas. Bien, queridos hermanos, esas han sido las noticias del día de hoy y queremos invitarte a que te sigas informando con nosotros en un nuevo Noti Joven. Que el Señor te bendiga grandemente. Estamos muy contentos de acompañarlos nuevamente en este día sábado. Bueno, la historia que les traigo hoy se llama Sabio o Necio y la referencia la podemos encontrar en Mateos capítulo 7, versículos 24 al 29. Bueno, niños, sabemos, ¿cierto?, que nuestros hogares son nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Y para que estén bien firmes y bien seguros, requerimos de materiales especiales, ¿verdad que sí? ¿Les parece que vayamos a averiguar cuáles son esos materiales? Para eso invitaremos a nuestra amiga Sofi. ¡Vamos con ella! Hola a todos, mi nombre es Sofía y hoy estamos en una construcción para entrevistar maestros. Aquí nos encontramos con Jeremías para hacerle algunas preguntas de construcción. ¿Qué piso es seguro para hacer una casa? Bueno, primero que nada, hola, gracias por esta oportunidad. Lo primero es tener claro de lo que se va a construir. La superficie, digamos, el cimiento tiene que ser fuerte, ¿sí? Dependiendo del gusto de quien quiera, ladrillo, puede hacerse como en este caso panel zip, metalcom. Es decir, esto pues garantizaría una confección de muros y de construcción de la casa finalmente de manera correcta, ¿sí? En esto podemos utilizar diferentes herramientas, por ejemplo, en el caso del inicio, para picota, todas esas herramientas para mover las tierras, pero una vez que ya eso está listo, el hormigón y todo eso, se va levantando ya con clavos, tornillos y obviamente atornilladores inalámbricos o eléctricos, también el uso de herramientas de corte, es decir, todo esto con la finalidad de tener una casa segura. Ya saben, amigos, tenemos que tener muchos materiales para hacer una casa segura. Ahora llamamos a la tía Nati para que nos cuente más del tema. Muchas gracias, Sofi. Ahora podemos saber cuáles son los materiales que necesitamos para construir casas firmes y seguras. Bueno, la palabra de Dios nos cuenta que habían dos hombres que querían construir sus casas. Ellos estaban buscando cuál era el lugar más seguro y mejor para hacerlo. En el lugar donde ellos vivían, en esta región, había un río que sonaba bello. ¿Pueden escuchar el sonido, niños? Suena realmente maravilloso. Bueno, y en esta búsqueda caminaron para encontrar el mejor lugar. El primer hombre, al cual llamaremos Mateo, dijo, este lugar me parece perfecto. Está al lado del río, hay arena y creo que mi casa va a quedar perfecta en este lugar. Además, si tengo sed, no voy a tener que trabajar mucho porque el río está al lado y podré conseguir el agua cuando yo la necesite.
Así que comenzó a trabajar. ¡Pam, pam! Él trabajaba y trabajaba para construir su casa. La verdad es que no le costó mucho, porque sus fundamentos eran poco profundos. Bueno, el otro hombre, al cual llamaremos Pablo, también empezó a buscar el lugar más seguro para hacer su casa. Él caminó y caminó y buscó el lugar que le pareciera mejor. Caminó acercándose a las montañas y encontró una roca muy grande. Dijo: aquí construiré mi casa, me parece un lugar seguro y firme. Comenzó a trabajar. Trabajó para construir su casa. La verdad es que le costó mucho, fue mucho el trabajo porque tenía que preparar esa gran roca para hacer los cimientos de su casa. Estaba cansado, pero no desistió. Él continuó trabajando para construir allí su casa. Llegó el momento en que terminó su trabajo y se sintió muy contento de haberlo logrado y a pesar del esfuerzo que le había requerido. Pasó el tiempo y comenzó a llover. Soplaba un viento muy fuerte. Soplaba y cada vez soplaba más fuerte. La lluvia comenzó y llovió un poco más y luego estaba lloviendo con muchísima fuerza. ¿Y qué sucedió con la lluvia? ¿Qué pasa, niños, con los ríos cuando llueve mucho? Han visto que los ríos crecen, ¿verdad? El río comenzó a crecer y llegó a la casa del primer hombre, de Mateo. Y su casa, que se vino abajo. Qué lamentable, ¿verdad? En cambio, la casa del segundo hombre, que estaba sobre la roca firme, se mantuvo sostenida sin ningún problema allí. Bueno, niños, como podemos ver, la casa de Pablo se mantuvo firme porque sus fundamentos estaban sobre la roca. ¿Quién es nuestra roca, niños? ¿Saben ustedes quién es nuestra roca? Sí, niños, es Jesús. Él es si nosotros tenemos nuestros fundamentos puestos en la roca que es Jesús, entonces nos vamos a mantener seguros y resguardados. ¿Quién quiere construir sus vidas y sus fundamentos en Jesús? Yo también, niños. Los invito a orar. Querido Jesús, te queremos dar las gracias por este día sábado. También agradecerte por la historia, porque pudimos aprender de allí que tú eres la roca firme en la que podemos construir nuestras vidas, nuestros hogares, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre tener eso en vista y a tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesús, amén. ¡Chao, niños! ¿Saben, niños, quién es nuestra roca? Sí, Jesús. Y aunque llueve, truene o relampaguee, nunca nos va a pasar nada si estamos al lado de Jesús. ¡Chao! A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas y antes que el mundo fuera, antes del inmenso mar. Por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber el plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús.
con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber el plan de salvación, oh, qué bondad a mí mi amor, Jesús. Mi Jesús. Me llama la atención el versículo número 12, porque aquí hay un punto que es importante. Dice, por lo cual asimismo, dice el apóstol, verso 12, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Hay otras versiones que traducen esta frase, yo sé en quién he confiado, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Quiero detenerme aquí un poquito. Pablo está diciendo, el apóstol, estoy padeciendo, estoy en la cárcel. Seguramente de aquí a un tiempo más voy a ser sacrificado, voy a morir. Pero más allá de las circunstancias que estoy viviendo ahora, dice el apóstol, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, conozco a mi Dios, sé quién es mi Dios, estoy en paz. Tal vez si Pablo resucitara, ¿no?, y fuera invitado a predicar aquí a la iglesia de la UNACH, podría preguntarnos, si mi querido hermano, mi querida hermana, ¿tú sabes en quién has creído? Porque una cosa es conocer acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios por experiencia, caminar con Dios. Y Pablo me da la impresión que en este texto está apuntando a eso. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está apuntando a eso, ¿no? Conoce a Dios, ten una experiencia con Dios. Cada vez que leo este texto es inevitable recordar la historia de Job. En el último capítulo, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí, hermanos, si ustedes me permiten, con mucho cariño, pero creo que es bueno reflexionar en estas cosas. Seguramente ustedes recordarán esa parábola donde Jesús menciona que hay muchas personas que en algún momento le dicen, Señor, hicimos milagros en tu nombre. Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Era gente religiosa. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No los conozco. ¿Será que podemos a lo mejor haber nacido en la iglesia, tener responsabilidades en la iglesia, tener una tradición familiar en la iglesia y tal vez no conocer a Dios por experiencia? Me da la impresión que el apóstol está tocando ese punto aquí. Estoy padeciendo, estoy en la cárcel, pero yo sé en quién he creído, conozco a mi Dios, sé en quién he confiado, he caminado con Dios durante estos años, lo conozco, sé quién es.
Hermanos queridos, querida iglesia, es un desafío para nosotros conocer a Dios, no acerca de Dios, conocerlo a Él, una experiencia más profunda, caminar con Él. Así que el primer punto, yo podría decir aquí en el capítulo 1, una de las ideas, no es la única, hay muchas otras. Conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. No solamente que vivamos una religión formal, una religiosidad. Tener una experiencia real, profunda, verdadera, viviente con Dios. Y eso cada uno tiene que experimentarlo. Cada uno tiene que avanzar en ese sentido. Como alguien dijo por allí, Dios no tiene nietos, solo hijos, ¿no? Capítulo 2, vamos, porque el tiempo nos alcanza. Capítulo 2. En el capítulo 2 hay muchas ideas interesantes, pero hay algo que me llama la atención. Miren, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Otras versiones dicen que traza bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermanos, tal vez una de las preocupaciones de Pablo, del apóstol, en el capítulo 2, es conocer la palabra. Si en el capítulo 1 parte de su preocupación era conoce a Dios por experiencia, en el capítulo 2 es conoce el mensaje, conoce la palabra. Porque hay algunos que están enseñando falsas doctrinas y están trastornando la fe. Por lo tanto, conoce, traza bien la palabra, escudriña la palabra, conoce el mensaje. Hace algunas semanas atrás, cuando ingresaron los alumnos del primer año de teología acá, tuve la oportunidad de compartir también un breve mensaje ahí con ellos y tomé este texto. Y cada vez que leo esto me recuerdo de una experiencia que me aconteció cuando comencé mi ministerio años atrás en Villa Alemana, en la Quinta Región. Y en una de las iglesias donde era pastor había un hermano que trabajaba en un banco. De hecho era cajero en un banco, trabajaba en Viña del Mar. Vivía ahí en la zona de Quilpué, Villa Alemana, y viajaba a su trabajo cada mañana. En aquellos años, estoy hablando alrededor de unos 30 años atrás, andaban circulando ahí en la Quinta Región muchos billetes falsos. Y él era cajero, ¿no?, en el banco. Entonces, un día me contó este anciano de iglesia, me dice: pastor, mire lo que nos ocurrió hoy día en la mañana cuando llegamos al trabajo. El gerente del banco nos sentó ahí a todos los cajeros y nos dio una cantidad de billetes, del tipo de billetes que había en aquellos años. ¿Se recuerdan del billete de 500? Algunos se acuerdan, ¿no? Ya, los que me hacen así ya se delataron, ¿no? Había un billete de 500, de 1000, bueno, no sé, parece que el de 2000 no estaba todavía, no recuerdo. Y lo interesante es que esos billetes que el gerente entregó no eran billetes falsos, eran billetes verdaderos. Y entonces el gerente del banco les dice así: tomen los billetes, estudien los billetes, vean la textura del billete, analicen cada detalle del billete, véanlo
por el frente, por detrás. Analicen, conozcan bien el billete verdadero. Porque si ustedes conocen bien el billete verdadero, fácilmente van a detectar el billete falso. No les dio billetes falsos para que estudien. Les dio billetes verdaderos. En otras palabras, si nosotros lo aplicamos a lo que de alguna manera aquí el apóstol nos está diciendo, conozcamos bien el mensaje, gastemos tiempo, si hemos de gastar tiempo, gastemos en conocer la verdad, en conocer lo verdadero, lo que es real. No gastemos tiempo en aquellas cosas que no nos edifican. Porque si conocemos bien lo verdadero, y si se levanta por ahí algún Himeneo o Fileto, vamos a detectar inmediatamente cuando hay algo que no está conforme a la sana doctrina. Así que el primer punto sería: conoce a tu Dios. Conoce la palabra, conoce el mensaje. Capítulo 3, vamos. Capítulo 3 dice: también debes saber, versículo 1, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etc. Los días finales, los tiempos finales son tiempos peligrosos. Podríamos decir entonces, siguiendo la línea, conoce el tiempo. Conoce el tiempo. Y seguramente, hermanos, cuando nosotros analizamos un poquito la realidad en la que vivimos, y el mismo apóstol Pablo nos podría decir, el tiempo es corto. No queda mucho tiempo. No tengo ahora las condiciones, pero recuerdo aquellos evangelistas de algún tiempo atrás cuando predicaban sobre la estatua de Daniel 2, ¿se acuerdan? Y el PowerPoint que tenía era una estatua que ponían acá y iban sacando, ¿no? Yo una vez pregunté en una iglesia, hermanos, ¿en qué parte de la imagen de esta estatua estamos nosotros hoy? Y recuerdo una hermana en una iglesia me dice, pastor, estamos allá abajo en las uñas. Ni siquiera en los pies, estamos en las uñas. Por eso el apóstol está diciendo, conoce el tiempo. Los tiempos finales son peligrosos. Conoce el tiempo. Pero también podríamos nosotros, tomando la reflexión del salmista, conocer nuestro propio tiempo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque hay un tiempo profético, pero también está nuestra vida. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Años atrás escuché una historia. En una iglesia, un pastor estaba predicando con mucho entusiasmo, con mucha convicción, acerca de la inminencia de la venida de Jesús. Jesús viene pronto, decía la iglesia. Y los hermanos, con entusiasmo, también seguían el mensaje. Pero en medio del mensaje, levantó la mano una persona. Era un hermano conocido, ya tenía más de 85 años, un hombre respetado en la iglesia. Pero él levantó la mano en el sermón y le dice, pastor, ¿sabe qué? Hace 50 años que yo vengo escuchando que Jesús viene pronto. Y yo creo que Jesús no va a venir de aquí a 50 años más. Y el pastor, con cariño y con respeto, lo miró
y le dice, hermano, no sé si Jesús va a demorar 50 años más, no creo. Pero si demorara 50 años más, para usted, no. Ya tenía 85 o más. Todos sabemos, hay un tiempo, hay un día y una hora. El Señor va a irrumpir en la historia humana. Pero no sabemos nosotros si mañana estamos con vida. Por eso la reflexión es, ¿cuándo es que tenemos que estar preparados para la venida de Jesús? ¿Cuándo? Conoce el tiempo profético, pero también seamos conscientes de nuestro propio tiempo. Finalmente, en el capítulo 4, si me acompañan, dice lo siguiente, el verso 6 en adelante, y con esto ya voy concluyendo el mensaje de esta mañana. Yo ya estoy próximo, dice el apóstol, a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Fue consciente que lo que escribió en la segunda epístola a Timoteo posiblemente sería su último mensaje a Timoteo y a través de Timoteo a la iglesia. Y miren qué tremendas palabras las que vienen ahora. El apóstol dice así, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hay otras versiones que traducen esta última frase, me mantuve fiel hasta el final. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos queridos, el apóstol de paso era muy consciente que la corona la iba a recibir no en el momento de su muerte. La corona se entrega ¿cuándo? En el momento de la venida del Señor. Pero me llama la atención, corrí la carrera, lo que él dice, ¿no? Corrí la carrera, peleé la batalla, me mantuve fiel hasta el final. Seguramente aquí nos vemos, nos saludamos cada sábado cuando nos encontramos, pero cada uno de nosotros, lo más probable es que pelee distintas batallas. Y a lo mejor en esta vida, en este diario vivir que tenemos, miramos atrás y con pena vemos cómo algunos en esta batalla han ido quedando en el camino. Y eso es triste. Pero hay una batalla que pelear, hay una meta que alcanzar. Y Pablo nos dice que hay que enfrentar esa batalla, hay que correr esta carrera sin perder el objetivo. A veces es fácil perdernos en el camino. A veces perdemos el foco fácilmente. Que Dios nos ayude para mantenernos fieles hasta cuando Él venga. No sé cuáles son sus batallas. Usted tampoco conoce cuáles son mis batallas, pero todos tenemos que pelear una batalla. Todos tenemos que correr esta carrera. Pero el apóstol nos anima, nos invita. Hay una corona al final. Hay un galardón al final. Vale pelear esta batalla. Vale la pena pelear esta batalla. No desistamos, sigamos avanzando. Pero pidamos a Dios, Señor, ayúdame a conocerte. Ayúdame a conocerte por experiencia, no solo de oídas. Ayúdame a caminar contigo. Señor, ayúdame a conocer tu palabra, a conocer el mensaje. Señor, ayúdame a ser consciente del tiempo en el que vivimos,
del tiempo profético, del tiempo cómo se van desarrollando, vamos encaminados a un desenlace final, pero también, Señor, ayúdame a ser consciente de mi propio tiempo. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, que cuando el Señor vuelva a este mundo por segunda vez en gloria y majestad, podamos levantar nuestras manos y decir: Señor, aquí estoy, pero no estoy solo, estoy con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, en fin, con toda mi familia, con mis hermanos de la iglesia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y quisiera, antes de terminar, hacer un llamado a la iglesia. Yo quiero orar a Dios. Si alguien quiere acompañarme en esta oración, lo invito. Decirle: Señor, ayúdame, como dice el apóstol aquí, ayúdame a mantenerme fiel hasta el final. ¿Hay alguien que quisiera orar conmigo de esa manera? Poniéndose en pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, y de acuerdo a tu promesa estás aquí con nosotros. Nuestros ojos naturales no te ven, pero a través de la fe tenemos la plena certeza que tu presencia invisible pero muy real está aquí con nosotros, con tu iglesia. Oh Señor, queremos pedir que tú nos perdones en primer lugar, que tu sangre nos limpie, que tu justicia nos cubra y nos llenes, nos bautices con tu Espíritu. Ese mismo Espíritu, Señor, que inundó, que llenó la vida del apóstol Pablo. Ese mismo Espíritu que movió su vida a un amor, a una fidelidad, a una confianza hacia ti. Que ese mismo Espíritu también esté en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles con tu gracia, con tu poder. Entendemos que con nuestras propias fuerzas no podemos, pero si acudimos a ti, si tu gracia nos alcanza, ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles hasta el final. Y cuando tú vuelvas, de aquí a poco tiempo, en gloria y majestad, queremos recibir esa corona. Y no solo nosotros, sino todos aquellos que amamos tu venida. Bendice tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, las familias que representamos, en las batallas que tenemos, susténtanos, danos tu poder, tu presencia. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ha sido un sábado del todo especial, ha sido un sábado muy bonito, lindo, lleno de hermosas alabanzas. Hemos podido compartir la palabra del Señor, hemos también aprendido, nos hemos informado del acontecer de nuestra iglesia y esperamos que usted también haya disfrutado. El día de hoy los queremos dejar invitados también al resto de programación de nuestra iglesia, y si andas por aquí, por el sector, también a participar con nosotros en las actividades que tenemos para esta tarde. Que tengas una muy linda semana y que el Señor te bendiga grandemente.